Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cuarta parte ya. Bien, nos habíamos quedado que había tres tipos de prosa. La didáctica, la de ficción y la histórica. La de ficción fue la más prolífica. Habíamos hablado de la pastoril, la bizantina y la picaresca. Pero nos quedamos con la caballeresca. Bueno, ¿y por qué al final la más importante? ¿Por qué? Porque aquí tenemos el peso pesado de la literatura universal de la lengua española. Miguel de Cervantes Saavedra, autor de El Quijote de la Mancha, volumen uno y 2, porque son dos volúmenes enormes. Eh, bueno, la caballeresca es la herencia de la Edad Media. Eh, es esa idealización de querer evocar a sus caballeros medievales, el romance de caballería, sí, estas historias de amor, de, de que todos con la mano del cristianismo y la justicia y la armadura brillante cobraban vida y pues eran del deleite de las masas. De hecho, era tal el éxito de la novela caballeresca, ¿sí? De la prosa caballeresca, que fue por eso que surgió la prosa didáctica. Por eso esta surgió, porque ya era demasiado. Ya, ahí sí como dicen, en vez de ver televisión basura, pues veamos unos documentales, ¿sí? Entonces, a pesar de eso, pues la caballeresca fue de un, o sea, de una influencia tal que no solo se quedó en España, sino que trascendió a otros países como Inglaterra, ¿no? Entonces, técnicamente, la caballeresca sí es la más importante, es parte de esa herencia medieval, combinada con la herencia clásica, la mitología grecorromana, y bueno, pues ahí es donde Miguel de Cervantes Saavedra, a través del Quijote, explica un poco cómo funciona la mente senil de este personaje que a través de su imaginación logra, o sea, como extrapolar de cada cosa que ve algo fantástico, ¿no? Como por ejemplo la escena de los molinos, que es la más famosa, donde él pensaba que los molinos de viento eran ogros gigantes que él tenía que combatir. Y hay otro episodio en donde él ve correr un rebaño de carneros y él dice, le dice a Sancho, que es su fiel escudero, le dice que hay que prepararse para la invasión, la batalla de este ejército. Y Sancho era como el cuerdo, pero él lo seguía porque era su amigo, ¿no? Era muy fiel. Sancho, ¿cuál ejército? Es un rebaño de ovejas. Bueno, en fin, aún así, pues, esas eran las aventuras, ¿no? Del Quijote. Bien. Vámonos para otro de los géneros. Y pues aquí me muero la pena, pero me uno al festín. Sí, señores. Creo que quedó mal puesto. No, creo que ahí ya está. Bueno, resulta y acontece que técnicamente el teatro también buscó revivir a este personaje. Este personaje, que es el bufón, el arlequín, era el payaso que iba de castillo en castillo en la Edad Media. Lo recordamos, ¿no? Bien, ahora este símbolo de la alegría se pasó al teatro. Entonces, están escuchando una de las primeras canciones en inglés del Renacimiento, o sea, famosas. Tal vez hubo otras, pero esta trascendió y se llama I Care Not for These Ladies. I Care Not. Es decir, no existía el auxiliar do not o doesn't. Entonces, I care not. En vez de decir I don't care, I care not. Y así se llama. Esta tonada está completamente en inglés. Es muy curioso ver cómo
técnicamente el idioma inglés empezó a resurgir y no necesariamente por la prosa o la lírica. Lo hizo gracias al teatro. ¿Qué pasó ahí? El teatro pasó a ser una especie de seminario o simposio que se le daba a la gente culta a ser un espectáculo de masas. Ya empezamos a ver obras de teatro fuertes, fuertes como Hamlet, El Mercader de Venecia, Otelo, La Fierecilla Indomable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y todas estas obras quién las escribió? Vamos por acá. Sí, señores. El famosísimo William Shakespeare. Él prácticamente fundó el teatro moderno. El teatro que conocemos hoy en día. ¿Sí? Es ese teatro que nos divierte, que nos entretiene, que en cierta manera también nos enseña cosas. Las obras de Shakespeare fueron profundamente influenciadas por la mitología grecorromana. Entonces, por ejemplo, en Sueño de una noche de verano, uno ve sátiros, también hay ninfas, etcétera, etcétera. Aquí una de las más famosas es Romeo y Julieta, ¿no? Romeo y Julieta es la más, junto con Hamlet y Otelo. Estas obras han sido de inspiración a lo largo de, y hoy todavía, ¿no? ¿Quién no conoce la historia de Romeo y Julieta, ¿no? La historia de ese amor trágico, oh no, donde se envenenan al final, alerta de spoiler. Y pues sí, así mueren ellos, qué pesar, ¿no? Qué tristeza, pero ya que conocen el final no quiere decir que no lo vayan a leer, léanlo. Pero sin embargo una de mis favoritas es El Mercader de Venecia. Ese Mercader de Venecia es excelente, no voy a hablar de él mucho porque es parte de lo que tienen que hacer. Bueno, William Shakespeare fue un genio para su época, adelantadísimo. Hay una teoría bastante curiosa que dice que en su pipa se le fue encontrado un rastro de marihuana quemada. Uno no sabe, ¿no? Pues la inspiración venía de muchos lados. Pero bueno, en fin, eso no le quita al genio de Shakespeare. Él puso la cuota inglesa en el Renacimiento universal y él desarrolló el teatro. Es un genio que murió el mismo año que murió Miguel de Cervantes Saavedra, 1616, el año en que se murieron dos genios, fallecieron dos genios que el mundo obviamente iba a extrañar. Bueno, los temas. Ya retirado el motivo, se nos fue el teatro. Zorro. Bien, vamos a hablar de los temas. Los temas que técnicamente predominaron en la literatura renacentista. Bien, aquí tenemos una tonada llamada La Traditora, en italiano. La Traditora, que traduce La Traidora, de Dall'Aquila. Dall'Aquila fue un compositor muy famoso italiano y pues esta es una de sus obras. Y pues de fondo nos acompaña una imagen pintada por un pintor español. Bueno, de hecho nació en Grecia. Se mudó a España y ahí fue apodado como el Greco. Él se llamaba Domenicos Tatopoulos, si no estoy mal. Si es que no lo estoy pronunciando mal. Entonces ante la dificultad le dijeron, ¡ay, el Greco! Entonces el Greco fue muy famoso junto con Velázquez. De hecho esa fue la imagen anterior, qué pena, esa no la expliqué, la de Velázquez, donde estaban las niñas y esas niñas, bueno, ese cuadro se llama Las Meninas. Velázquez también español, el Greco pues él murió en España, pues me imagino que moriría como español. Este cuadro se llama La Curación del Ciego. Vemos pues cómo la gente asombrada quiere ver cómo es que Jesús cura
la ceguera de este hombre. Bueno, bien, entonces, ya habíamos hablado de esto, la prosa, en la prosa de caballería, sí, la novela Caballería. El mundo caballeresco predominó bastante, aunque ya, o sea, hubo como una parte en donde se elogiaba el ser caballero y otra donde había como una especie de burla hacia eso, ¿no? Como unas parodias, por así decirlo. El sentimiento religioso es algo que pues sigue predominando. Eh, Se habla mucho de las experiencias místicas que lograron los santos, ¿sí? Porque esas experiencias de unir su alma con Dios, recordemos que esa es la mística, la lograron, según la Iglesia Católica, la lograron los santos, todos los santos. O sea, esa es la versión, ¿no? Técnicamente, ese sentimiento religioso se contagiaba, la gente quería repetir la proeza, pero tristemente no era como muy lograble. El amor, por supuesto. El amor siempre ha sido un eje primordial en la literatura. Y pongo el cuerpo humano no porque me refiera al sexo, no, jamás. Me refiero a que se empezó a contemplar la anatomía humana. Recordemos el nacimiento de Venus de Botticelli. Todo el esplendor de Venus en ese cuerpo femenino, ¿no? Que él eh, plasmó en su lienzo, ¿no? En su pintura. Entonces el cuerpo humano se vuelve como una obsesión para los pintores. Y Da Vinci no escapa de esto, él quiere estudiar la anatomía humana también. Entonces hay ciertos factores que influyen en todo esto. Ya más adelante hablamos de Da Vinci. La naturaleza. Habíamos hablado de las crónicas, de cómo esos nuevos paisajes que impresionaban a los conquistadores quedaban plasmados en las crónicas. En algunos momentos de estos paisajes se encontró evidencia que también eran idealizados, como así. Es decir, que a la larga en las crónicas a veces se exageraba, ¿sí? Se exageraba un poquito, pero era porque era parte de la impresión y pues el ideal de encontrar algo glorioso, maravilloso, pues hacía que exageraran un poquito en la prosa de la crónica, ¿no? En la prosa histórica. Mitología. Pero curiosamente, no solo ya hemos hablado mucho de mitología sobre los dioses y las criaturas, sino también hay algo muy curioso. Mucho mito amoroso se dio ahí. Pero, ¿cómo así mito amoroso? Lo que pasa es que los autores, no sé, idealizaban tanto a los dioses, a estos seres, que también buscaban un protagonismo con ellos y, oh sorpresa, había relaciones amorosas con los dioses. En Los Luciadas de Luis de Camões, que lo hablamos ahorita, se supone que Vasco de Gama al final termina con sus marineros rodeado de ninfas y Afrodita, bueno, Venus, lo consiente y final feliz para todos. Entonces, es ese tipo de mito amoroso, ¿sí? Lograr como, o sea, como una especie de amor platónico con los dioses. Y por último tenemos pues la historia. La historia obviamente eso fue un tiempo muy fuerte, ¿sí? En muchos acontecimientos, el redescubrimiento de América, por así decirlo. Aquí están las crónicas, las políticas imperiales de Carlos V. Recordemos que Carlos V fue uno de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, que estaba vigente por la época. Y Carlos V es el nieto técnicamente de Fernando de Castilla y de Isabel de Aragón. Y era el reino de Castilla y Aragón, que fueron los que enviaron a Colón a descubrir América. Pero bueno, su nieto, Carlos V, ya como emperador, de origen español, empezó también pues a, a, a publicar, a anunciar ciertas políticas que pues también fueron importantes. Bueno, eh, aquí tenemos algo muy especial.
que me imagino explicaré ahora.